vamos a ver, nosotros para hacer una instalación eléctrica vamos a colocar cables dentro de la cañería, ¿no? Esos cables que nosotros vamos a colocar dentro de la cañería no puede ser cualquier color para todo. O sea, hay un código de colores. Ese código de colores lo tenemos que respetar mientras hacemos instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces ponemos código de colores. Para cables de las instalaciones eléctricas. Bueno, para cualquiera de las tres fases vamos a utilizar el rojo, el marrón o el negro. Por lo general, el que más se usa, que es lo que se usa siempre, es el marrón para la fase y el azul o celeste para el neutro. Y el verde con la línea amarilla para la tierra, ¿no? Acá tenemos la tierra. Pero si no tenemos marrón, podemos utilizar rojo o negro. Entonces vamos a poner fases. Tenemos marrón, barra café, muchos le dicen café. Por lo general en Latinoamérica le dicen café, acá en Argentina le decimos marrón. Rojo, rojo o negro. O sea que las fases las vamos a utilizar el cable de color marrón, de color rojo o de color negro. El que predomina es el color marrón. Ahora el neutro vamos a utilizar azul barra celeste. Siempre vamos a utilizar azul o celeste, ¿no? Tenemos para la fase marrón. Si no tenemos marrón, rojo o negro. Y para el neutro, celeste o azul. Y la tierra, verde con línea amarilla. Verde con línea amarilla. Que vendría a ser este. Tiene una línea amarilla, es verde, pero tiene una línea amarilla. Siempre vamos a utilizar, si en la fase y el neutro utilizamos cable de 2,5 milímetros, la tierra va a acompañar ese diámetro, esa sección. O sea, si ponemos 2,5 milímetros de fase y neutro, que es lo que nos dio el cálculo, vamos a utilizar 2,5 milímetros que acompañen a los cables de fase y neutro. Siempre la misma sección tiene que tener la tierra que la fase y el neutro. Los cables que llamamos retornos son los cables que utilizamos para encender la luz, ¿no? Ahora voy a hacer el planito acá para que lo vean. Primero vamos a poner retorno, vamos a utilizar cualquier
marrón, coma, rojo, coma, negro, coma, azul, barra celeste y verde con línea amarilla. Con línea amarilla. Podemos utilizar un verde que no tenga la línea amarilla. Corresponde, se puede utilizar. O sea, la idea es que no utilicemos para retorno ninguno de las fases, ni el neutro, ni la tierra. Violeta, amarillo, blanco, de todos colores, ¿no? Pero estos colores no los podemos utilizar para hacer el retorno. Eso es lo que dice la norma. Bueno, de teoría por ahora vimos átomo, ¿no? Esto ya lo vimos. Naturaleza de electricidad. Cómo circula en la materia la electricidad. Fuentes de electricidad. Una celda química. Voltaica es una combinación de materiales que se utilizan para transformar energía química en energía eléctrica. Se forma una batería al conectar dos o más celdas. Mediante una reacción química se producen cargas opuestas en metales diferentes, que sirven como terminales positiva y negativa. Muestra acá la figura 17. Los materiales están en contacto con el electrolito. Esto vendría a ser un generador químico. Es un depósito que puede ser aislante, puede ser un plástico, puede ser, antes se hacían en brea, en una pasta de alquitrán, y dentro de eso se ponen dos placas, ¿no? A ver si la puedo dibujar más o menos bien. Ahí. Una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. En este caso, una es de un material poroso, que es como una rejilla, y el otro va a ser un material más macizo. Ahora lo vamos a leer acá para... Esto va a estar dentro de un líquido, ¿no? Que se le llama electrolito. Ese electrolito va a ser una función de atacar a las placas de tal manera que les pone en movimiento los electrones, como sucede en la materia, ¿no? Por una reacción química en este caso. No es ni una fuerza ni una energía. Es una reacción química que provoca que esos electrones se pongan en movimiento y generen un polo negativo y un polo positivo. Lo vamos a leer. Generador. El generador es una máquina que hace uso de la inducción electromagnética para producir un voltaje por medio de bobinas de alambre que giran en un campo magnético estacionario o de un campo magnético giratorio que pasa por un devanado estacionario. Esto ya lo vimos, cuando vimos generador trifásico, es esto lo que estoy leyendo, ¿no? Es un campo magnético giratorio y un devanado estacionario, que es el que se le ponen en movimiento los electrones. Ya lo vimos en el video de generador trifásico. En la actualidad hay más del 95% de la energía eléctrica del mundo es producida por generadores, ¿no? Ya también creo que lo dije a eso. Son mucho más grandes, obviamente, ¿no? Energía térmica. La producción de la mayor parte de la energía eléctrica se obtiene de la energía térmica. La combustión del carbón, petróleo o gas natural proporcionan grandes cantidades de calor. Una vez que se dispone de la energía térmica, el siguiente paso es convertirla en energía mecánica. Se calienta el agua para producir vapor.
el cual se usa para mover las turbinas que impulsan los generadores eléctricos. La conversión directa de la energía térmica en energía eléctrica aumenta la eficiencia y reducirá la contaminación térmica de los recursos hidrológicos y de la atmósfera. Claro, porque si nosotros calentamos agua, el agua produce vapor. Este vapor se pone dentro de una cápsula y ese vapor tiene mucha potencia, muchísima potencia. Tiene más fuerza, creo que es lo que mayor fuerza tiene, inclusive los motores de combustión interna. Tiene más fuerza inclusive. Esa fuerza la utilizan para mover las turbinas y el calentar agua no produce tanta polución como lo produce un motor de combustión interna, ¿no? Entonces se utilizan las centrales térmicas para generar energía. Ya conocemos la energía, vimos en el generador trifásico, que es la mayor cantidad de generadores son de esos, son de vanados y campos magnéticos giratorios o estacionarios y lo que gira es el estator en vez del rotor, pero bueno, en sí es lo mismo. Después está la otra que son las celdas solares. Esto se utiliza, si bien es un generador químico, porque sucede que genera electricidad a partir de un electrolito, esa energía se agota. Cuando el electrolito deja de surtir efectos sobre las placas, empieza a decaer y hay que recargarla. Se utilizan como acumulador y lo podemos ver en los vehículos, ¿no? Esto se llama batería. Batería, ¿no? Es un generador químico. La pila también es otro generador químico. Después tenemos otro que se está usando actualmente, cada vez más, que son los paneles solares. Celdas solares. Las celdas solares convierten energía luminosa directamente en energía eléctrica. Las celdas solares convierten la luz en energía, pero esta energía tiene una particularidad, es corriente continua, no es corriente alterna. Ya vieron que nosotros dibujamos la corriente alterna de esta manera, ¿no es cierto? O sea, tiene ciclos positivos, ceros y negativos. La corriente continua estaría acá. Tiene un positivo y un negativo, ¿no? O sea, es lineal, no hay cambios en la energía. Las celdas solares convierten energía luminosa directamente en energía eléctrica. Consiste de un material semiconductor, como el silicio, y se usa mucho en las naves espaciales y satélites artificiales. Para recargar las baterías, también se utiliza en la calefacción de las casas, habitación. Bueno, está medio mal escrito acá esto. Igual no sucede esto en la actualidad porque no es para alimentar las baterías de las naves espaciales. En este caso ya se están utilizando para alimentar viviendas y demás, ¿no? Se ve que este libro es bastante viejo. Bueno, yo quería ir haciendo un repaso de todo esto porque vamos a saltear algunas hojas que vi acá que no vienen al caso. Yo lo voy a explicar de otra manera esto porque es bastante complejo y difícil de entender. La hoja número 5, esta sí la voy a explicar porque me gusta. Fórmulas para el cálculo de caída de tensión, esto lo voy a explicar de otra manera porque no me gusta, es muy complejo. Esto también lo voy a explicar de otra manera. Esto lo vamos a pasar de largo. Lo de las fuentes luminosas, ahora vamos a hablar de ese tema. Bueno, a ver, seguimos acá. Yo porque este es uno de los manuales que le di digitalizado para que lo vayan viendo, ¿no? Corrientes y voltajes continuos y alternos. La corriente continua, CC dice entre paréntesis, CC, corriente continua, ¿no?